El conversatorio que dará inicio tiene por título Entresijos, tensiones y transformaciones en el desarrollo legislativo del derecho a la alimentación en México. Nos faltó poner el título, ¿verdad? Pero hubiera sido oportuno. Les agradezco muchísimo a Jesús Guzmán Flores y a Dulce Espinosa de la Mora que se encuentren el día de hoy con nosotros. Voy a leer una breve semblanza. Son ambos personas con una larguísima trayectoria, pero bueno, simplemente como para que los ubiquen. Jesús Guzmán Flores es ingeniero agrónomo especialista en economía agrícola por la Universidad Autónoma de Chapingo, con experiencia laboral en entidades públicas dedicadas a la producción de granos alimenticios y en la distribución de alimentos básicos en el medio rural. Participó en la evaluación de programas públicos de desarrollo rural en el sureste del país y ha sido asesor en planeación agropecuaria y desarrollo rural en los estados de Yucatán y Oaxaca, tanto en instancias públicas como de organizaciones campesinas. Desde el 2004 y hasta el 2024, colaboró como investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados en México, con los temas derecho a la alimentación, política agrícola, sistemas alimentarios y agricultura sostenible, y actualmente participa en el colectivo Zacahuisco como consumidor y productor agroecológico, asociado con campesinos chinamperos de San Gregorio Atlapulco, en la alcaldía Xochimilco y de la Ciudad de México. Básicamente, Jesús ha estado ahí en el centro de la discusión que nos interesa y le agradezco muchísimo su participación el día de hoy. Y nos acompaña también Dulce Espinosa de la Mora, quien nació en la Ciudad de México y se formó como antropóloga. Gracias a su interés en el ambiente y la alimentación, su trayectoria incluye trabajo etnográfico, docencia e investigación. Ha escrito libros académicos, artículos nacionales e internacionales, participando también en publicaciones de divulgación a través de periódicos y revistas bajo las mismas temáticas. Además, ha contribuido en la creación de diversas exposiciones en diversos museos. Desde hace 9 años es socia fundadora también del colectivo Zacahuisco, desde donde, colabora con diversos movimientos de la sociedad civil que han empujado leyes como la alimentación adecuada. Yo son dos personas que admiro y que quiero muchísimo desde hace mucho tiempo, a quienes tenemos tanto que aprenderles. Personalmente me une una historia de amistad a Dulce desde hace muchos años, quien me ha introducido a todo este mundo. Entonces, pues, muchas gracias, Dulce, por todo eso. No, y a ti. Y pues sin más, les voy a dejar la palabra. Lo pensamos un poco como un espacio un poco más, no sé si laxo, desestructura, informal tal vez, no por quitarle ningún sentido al asunto, pero pensando en que nos compartan de este proceso en el que ustedes han estado tan involucrados, primero desde la sociedad civil y las instituciones, para impulsar el reconocimiento. Hola, buenas tardes, Blanca, muchas gracias por estar aquí. El reconocimiento constitucional de la alimentación, y después de un proceso largo y no sé qué tan tortuoso, pero es parte de lo que les quisiéramos preguntar, la publicación finalmente el año pasado de la Ley General de Alimentación adecuada, sostenible y todo. Pensando en este conversatorio, queríamos pedirle no tanto. Obviamente es muy importante reconocer los logros, ¿no? Podríamos empezar tal vez por enunciar algunos de los que les parece de todo lo que dice en esa ley, que dice muchas cosas. ¿Cuáles son los temas, los logros más importantes? Pero también nos gustaría mucho saber qué quedó fuera en la discusión, cuáles son los retos para avanzar en eso de que quedó fuera, cuáles son desde este camino de la sociedad civil que lucha por el reconocimiento formal, aunque ahí no se acabe la historia, pero que algo aporta. Pues sí, tal vez empezando por ahí, también que nos comentaran un poquito cuáles han sido los actores involucrados en este proceso y qué roles han jugado, ¿no? Actores puede haber muchos, ha sido, bueno,
para quienes no conozcan el proceso mexicano, los movimientos de la sociedad civil han sido fundamentales en avanzar ambos procesos, tanto el reconocimiento constitucional como la publicación de la ley, pero bueno, también han sido fundamentales, para bien o para mal, otros actores gubernamentales de la empresa, la academia. Entonces, ¿cuáles han sido los actores que ustedes vieron y conocieron en este proceso y cuáles han sido pues esas batallas o consensos? O ya nos dirán ustedes. Bueno, tú nos paras, porque tenemos una hora. Yo les pediría que dejáramos por lo menos 10 minutos al final para una ronda de preguntas y luego tendremos una breve pausa para dar después la palabra a la doctora Blanca Rubio, que ya nos acompaña acá en el auditorio. Entonces, pues no sé quién quisiera iniciar. Pues Jesús. Mi querido Jesús. Pensé que teníamos otro micrófono. Te lo dejo aquí, que va a ser el diálogo entre ustedes. Yo nada más les voy a poner esto cuando ya se vaya a acabar. Sí, bueno, yo pensé que íbamos a estar alternando para que no cansarlos, pero un punto importante, bueno, buenas tardes o días todavía a todos ustedes y agradeciendo la invitación que nos hicieron a participar en este coloquio. Y sí quisiera yo que señalar un punto muy importante. El derecho a la alimentación ya existe en nuestra Constitución, eso se aprobó en 2011. Y la lucha por ese derecho, así de manera explícita, con acciones desde la sociedad civil, empezó a finales de los 90. O sea que se llevó, de finales de los 90 al 2011, 21 años, alcanzar ese derecho a alimentación, cuando ya hubo planteamientos y propuestas de la sociedad civil para que se reconociera en la Constitución, para que vean que no es un derecho, aunque todo el mundo dice estar de acuerdo, no había muchas fuerzas que evitaban que ese derecho se reconociera en la Constitución de nuestro país, que es nuestro ordenamiento jurídico más importante, ¿no? Y que lo determina. ¿Y por qué surge esa demanda por el reconocimiento del derecho a la alimentación? México fue un país que se caracterizó con políticas alimentarias muy fuertes desde el Estado, ¿no? Empezando de un reparto agrario muy radical que tuvo nuestro país, generar instituciones para apoyar la agricultura en materia de crédito, en materia de irrigación, de producción de semillas, de distribución de alimentos, una gran CONASUPO, de grandes almacenes. O sea, México tenía una gama de programas que definían nuestro sistema alimentario, con muchas instituciones para que se atendiera el problema de la alimentación. A finales de los 90 y ante la eventualidad de la firma del Tratado de Libre Comercio, como que una de las primeras demandas que se pusieron es que desapareciera todo eso. Que la firma del Tratado de Libre Comercio iba a implicar que ya la apertura comercial y la libre competencia pues iban a determinar la alimentación y que no eran importantes esas estructuras. Y entonces empezaron a desaparecerlas, ¿no? A cerrar programas de abasto en las ciudades, de tiendas. El Estado se retirar en su participación en la producción de semillas, desaparecer los almacenes que tenían el país, que era una red muy grande. O sea, todo se empieza a desmantelar. Y entonces hay un sector de la sociedad que dice, bueno, ¿y por qué se está desapareciendo eso? ¿Que no había la obligación del Estado que lo sostuviera? Y en sentido estricto no la había. Y entonces la sociedad dice, bueno, ¿qué se necesita para que el Estado no desmantele eso y no se desentienda sus obligaciones en materia alimentaria? Y ahí surge, bueno, que no existe el derecho a la alimentación, sí no estaba reconocido. Aunque se atendía de diferentes maneras, no estaba reconocido. Entonces, con la mano en la cintura, pudieron desaparecer todo lo que se había construido durante muchas décadas para que hubiera alimentación. Y ahí surge la demanda porque se reconozca el derecho a alimentación. Y se organizaron primeras propuestas. El asunto, sí hubo iniciativas, se guardaban y ahí quedaban para ese reconocimiento del derecho a alimentación. Y no es hasta que, bueno, se forma un centro de estudios donde participamos varios investigadores, que la mayoría ya no estamos, a todos ya nos fueron despachando ahí en el Centro de Estudios de la Cámara de Diputados, porque se dijo que ese centro se creaba para definir una política hacia el campo, porque se había abandonado el campo, había habido un gran movimiento a principios del año 2000 que llevó al Acuerdo Nacional por el Campo, un movimiento campesino muy fuerte que exigió que se definieran políticas y se crea este centro para que se fuera a construir una política de Estado. Entonces ya algunos dijimos, bueno, ¿y cuál debe ser el eje conductor de la intervención del Estado? O sea, ¿qué es lo que justifica que haya una atención a la producción de alimentos?
el resolver el derecho a la alimentación como eje central, porque producto de toda esa transformación, o sea, el sistema alimentario mexicano se modifica radicalmente y se quedó que las grandes corporaciones en la producción de semillas, o en la producción de alimentos procesados, en la distribución de alimentos, grandes cadenas comerciales que llegaron al país, eran las que iban a determinar lo que íbamos a consumir. Y la alimentación del mexicano se cambió radicalmente. Ya había empezado un proceso de industrialización del consumo. O sea, la población empezó a partir de la oferta a inclinarse por los productos industrializados. Y de hecho, los mismos nutriólogos pues, hasta lo recomendaban en aquel entonces. O sea, decía con que haya más pastas para sopa, más galletas, más azúcar. Y estaban en el cuadro básico. La sal, el azúcar, las galletas de animalitos, las pastas para sopa, eran alimentos súper básicos que había que garantizar que hubiera el acceso. Los aceites, ¿no? Que ahora todo eso los cuestionamos, pero estaban. Pero cuando viene ya el cambio ya en un análisis de la marginalidad en el país que hicieron en los años 70, ya se reconocía que había un problema ya nutricional por el cambio en las dietas, ¿no? Claro, en los 70 el problema fundamental alimentario era que mucha gente no cubría las calorías, que no las calorías mínimas para poder tener una vida adecuada. Entonces decía, bueno, pues que coman más de lo que haya, ¿no? De lo que ya está en su dieta, ¿no? Y el Estado pues promovió la distribución de muchos productos procesados. Pero cuando ya viene la apertura, pues sí ya no se reflejan en el país problemas de abasto. De hecho, si ustedes salen ahorita, van a encontrar grandes cantidades de alimentos, ¿no? Nos van a encontrar tiendas por todos lados, de abarrotes, de procesados. Estamos en un pantano de alimentos procesados. Y los hay. Y todo eso fue resultado de ese cambio en el sistema alimentario. O sea, el sistema actual es un sistema que provoca malnutrición, que sus formas productivas provocan degradación del medio ambiente, entre ellos la gran pérdida de nuestra agrobiodiversidad, como señalaba la doctora del Castillo. O sea, eso es un fenómeno, el deterioro de nuestros suelos, la contaminación del medio ambiente por los agroquímicos. O sea, padecemos graves problemas en materia alimentaria. Y entonces eso refusó mucho la lucha porque se reconociera el derecho. Y lo encabezaron principalmente organizaciones sociales. O sea, las organizaciones sociales que se mantuvieron en el frente, ¿no? Yo fui parte del frente, yo era funcionario y bueno, a escondidas, pues yo no estaba de acuerdo en lo que estaba pasando. En ese sentido, yo trabajaba en lo que era DICONSA, distribuidor con Azupo, y empezamos a decir que era necesario ese reconocimiento. Nos tocó estar en la Cámara, impulsamos que se restableciera eso, porque 2008, si ustedes recuerdan, la crisis financiera de 2008, pero inició con un problema antes de que empezaran los problemas en la bolsa, fue con un encarecimiento de los alimentos. Hubo un encarecimiento en el arroz, empezó con un problema del arroz, luego pegó en el trigo, en el maíz y ¡pum! Se dispararon los precios. Entonces, además de una crisis financiera, hubo una crisis de alimentos porque muchos países cerraron sus fronteras, algunos países se vieron con problemas para garantizar sus alimentos porque no se encarecieron y también hubo restricciones en su comercio en el 2008. Y entonces el tema alimentario regresó a la discusión. Entonces dijimos, es el momento pues, de retomar y de agilizar esas iniciativas que ya había del derecho a alimentación. Entonces empezamos en 2008 a promover mucho la discusión. Hasta el 2011 logró que se aprobara y se reconociera en la Constitución el derecho a alimentación. Y era un gran logro, pero no es suficiente. Necesitaba crearse una legislación. Y ahí inicia, desde ese mismo momento se empiezan a organizar foros y la conclusión era de que había que generar una ley del derecho a alimentación que tuviera como objetivo la transformación del sistema agroalimentario, porque ya se había deformado en toda la etapa de la apertura y del tratado comercial, que además no solo era el TLCAN, también siguió una política de mucha apertura en materia de comercio, y todo de alimentos, y que se había asentado el problema de la dependencia alimentaria, se había deformado el consumo. Entonces había que crear una ley, pero que tuviera ese enfoque, que considerara el consumo, la distribución y la producción de alimentos como elementos centrales en la legislación. Y entonces empezó. Con ese objetivo hicieron los foros, se hicieron los primeros proyectos de ley y ahí estaba. Se presentaba un proyecto de ley. Nadie decía que no, así en general, ¿no? Pero pues a guardarlo, ¿no? A guardarlo.
La ley, los proyectos de ley se empezaron a presentar desde el 2012 y la ley se aprueba en el 2024. Pues así que una larga lucha para el reconocimiento y otra larga lucha para que hubiera una ley. Y bueno, ya tenemos ley. Pero los factores que llevaron a que no se quisiera que se reconociera, porque es uno de los derechos más disputados. Pueden aceptar derechos civiles y el voto, a la diversidad, a las preferencias de prensa, pero el derecho a la alimentación es negado, o sea, porque hay grandes intereses, pero porque tiene un gran significado. Si es un derecho que se garantiza, que todos tenemos derecho a tener una alimentación adecuada, porque uno de los elementos de dominación pues es a partir de los alimentos, ¿no? El miedo al hambre, el padecer hambre, el no tener los ingresos, es un elemento de dominación. Y yo siempre he visto como el derecho a la alimentación que su realización de ese derecho es un derecho muy emancipatorio, individual y colectivamente, para pueblos y comunidades o para cada persona, para que no sea sujeto de cualquier amenaza o coerción por los alimentos. Y entonces por eso es un derecho tan cuestionado, que no se le deja avanzar, que no quieren que se legisle. Y ante todo que se tomen las acciones para realizar. Y entonces además nosotros cuidamos mucho cuando se prepararon los proyectos de ley, de que tuviera el enfoque de sistema, o sea, que viera todos los aspectos del consumo, distribución y producción de alimentos, que también tuviera una redacción que pudiera hacer a este derecho justiciable. Y ahora que estamos transformando nuestro sistema de justicia, quizás será una de las cosas, de las pruebas que habrá que ponerle, pues demandar que ya se aplique la ley. Antes era que se aprobara, que hubiera un marco jurídico, ahora ya lo hay. Pero esos grandes intereses al día de hoy siguen permeando, así como decía, aunque se habla de gobiernos de izquierda, han sido totalmente omisos en querer afrontar esto. Todavía en la administración anterior, la de López Obrador, el sector salud fue un gran promotor. De hecho, la ley le da mucho peso para encabezar las acciones en materia de alimentación al sector salud. Y claro, dicen, bueno, ¿y pues qué tiene que ver la alimentación con la salud? Pues mucho, ¿no? Todos los derechos están interrelacionados. La violación de uno puede llevar a que se viole otro. O sea, tener una mala alimentación, pues nos tiene que, en México, los principales problemas de salud están relacionados con una alimentación inadecuada. O sea, los problemas de sobrepeso, de obesidad y las cardiopatías que se provocan, o sea, las mayores causas de muerte, la principal causa de muerte tiene que ver con cuestiones del corazón. Y relacionado por enfermedades que tienen que ver con una alimentación inadecuada. Y el problema de los cánceres también tiene que ver mucho con agrotóxicos que están en los alimentos y los problemas para un medio ambiente sano, que también es un derecho, pues el deterioro y degradación del medio ambiente pues tiene que ver también con la forma que estamos produciendo esos alimentos, porque usamos una gran cantidad de agroquímicos. Y los problemas del agua, contaminación del agua, pues tiene que ver también con una agricultura inadecuada que contamina. Y además el derecho al agua potable pues es un derecho humano también ya reconocido, que está relacionado totalmente con la alimentación. Todos esos elementos la ley lo contempla. Yo se los invito mucho a leer la ley de derecho a la alimentación, porque sí contempla muchas de las acciones. Lo que proponía la doctora del Castillo, dice, es que debemos... ¿Cómo vamos a tener una alimentación adecuada? El enfoque de la ley inicia con el consumo. Y dice, y tiene que determinarse canastas alimentarias. Hay una canasta normativa general que plantea la ley, pero a nivel de lo local. En cada estado, en cada municipio tiene que determinarse cuáles son los alimentos que, de acuerdo a su cultura, recuperando la comida tradicional y las posibilidades productivas de cada lugar, porque la ley sí manda que se debe dar preferencia a la producción local de alimentos. Y las propuestas ya existen guías alimentarias, o sea, el gobierno mexicano ya ha avanzado en eso, o sea, ha establecido guías alimentarias, tomando una recomendación general que se inició con el grupo Lancet a nivel internacional, de que el 50% de nuestras calorías deben de provenir de alimentos frescos, de origen vegetal. O sea, las dietas deben de ser fundamentalmente frutas y verduras
producidas localmente y de manera sostenible. Ese es el planteamiento que establece la ley, eso es lo que dicen ya las guías del sector salud. Y entonces si cambiamos, porque a veces decimos, bueno, no somos autosuficientes en maíz, que ahora es lo que más se habla, ¿no? En maíz para el consumo humano somos autosuficientes y nos sobra. No, Este no, semestre. no sigue sobrando. Sí, eso dice. Sí, lo que pasa es que una buena parte del maíz blanco se lo dan a las vacas y a los cerdos y a las gallinas. Tiene un uso pecuario. O sea, el país, nomás pues, hagan una conversión así sencillita, ¿no? O sea, no nos comemos más de 100 kilos de maíz para comer en tortillas. Y eso sería ya un consumo alto, ¿no? Pues, lo que la población necesita. Somos 130 millones, pues son 13 millones de toneladas que necesitamos. Y con todos los problemas de producción en este año, pues ya no vamos a producir 23, vamos a producir 20, o sea, nos sobra maíz. Nos sobra maíz para el consumo humano directo. Lo que no nos sobra, y por eso de grandes importaciones de casi 20 millones de toneladas de maíz para engordar animales, de un sistema de producción de ganado que utiliza los cereales. O sea, cerealizamos también hemos creado muchos problemas de salud en la producción animal, también los animales están debilitados por la forma en que los estamos alimentando. ¿Quién dijo que nada más debían de ser cereales? El ganado vacuno era de pastoreo. Las cerdas y los aves tenían también un consumo de otros elementos que no necesariamente cereales, nomás eran complementos. Ahora no, la base de todo el sistema agroalimentario en México y en el mundo es por el consumo de cereales. Y entonces lo que nos faltan no son, bueno, sí nos faltan cereales, por ejemplo en trigo, que nunca lo mencionan, el trigo lo han olvidado, que sí es un cereal que lo tenemos incorporado en nuestra dieta. El arroz, que es el otro cereal, pues también nos falta. Y eso en un consumo alto de cereal. De hecho, hemos bajado el consumo de cereales de manera directa. Donde se ha aumentado es de manera indirecta porque aumentamos nuestro consumo de huevo y de carnes y de lácteos, que tiene como base los cereales. Entonces, al México no, el problema es de nuestra autosuficiencia alimentaria, que es un principio que plantea la ley que debemos alcanzarlo, pero no solo como país, sino a nivel de lo local. La ley plantea que la autosuficiencia hay que verla, que cada localidad y hasta cada familia logre una autosuficiencia en los alimentos. Y por medio de mucho que mejoremos el autoconsumo y que nos involucremos más gente en la producción de alimentos, porque hay una tendencia a disminuir la gente que está participando. Entonces la producción de alimentos se tiene que dar. Y entonces si cambiamos el consumo, ese es el punto del que hay que partir. Una dieta distinta. Ya está establecida por el sector salud. El Instituto de Salud ya publicó sus guías alimentarias. Todavía falta que se emita la norma y todavía falta que la Secretaría de Salud pues, realmente retome que debe promoverse. Y esas cosas no son de la noche a la mañana, pero sí debe haber toda una política desde la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura, para que modifiquemos el consumo y tendamos a la producción local. Y eso cambia todo el esquema productivo. Porque entonces, ¿quiénes van a ser los actores de una producción local de alimentos? Ya no solo la parte federal, también la parte de los estados, también la parte de los municipios. La ley se quedó distribuyendo, lo cual es una ley general que establece obligaciones y funciones a todos los órdenes de gobierno. No es federal, es una ley general como tal. Y originalmente decía Ley General del Derecho a Alimentación, y lo primero que hizo la industria fue quitarle, como no le pidieron modificarle muchas cosas, pero sí le mocharon el título. Salió aprobada como Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, pero le tumbaron que hablara del derecho. Pero claro, ustedes la leen y su objeto es explícito, la ley que su objeto es garantizar el derecho a la alimentación adecuada. Eso ya no lo pudieron quitar. Pero desde ahí viene esa disputa, ¿no? Por tener un ordenamiento legal para garantizar ese derecho y para transformar nuestro sistema alimentario. La ley establece, además de la producción local, le da facultades que los municipios generalmente no han asumido. Pero se me pasaron más un punto. Cuando se aprobó la ley, pues eran los 3 órdenes de gobierno reconocidos. Posteriormente, y ya es en esta legislatura, se aprobó la ley en materia indígena y considera a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público. Es decir, que México tiende a establecer ya un 4º orden de gobierno.
O sea, está el poder federal, el estatal, el municipal y el de pueblos y comunidades indígenas equiparables, las afromexicanas y cualquier grupo que sea equiparable a una comunidad indígena, ¿no? Y que ya son sujetos de derecho público, es decir, que ya van a actuar como un orden de gobierno más. Ya es una discusión que la tiene muy clara, por cierto, el ministro Aguilar, que ahora va a ser presidente de la Corte. Fue una discusión que se tuvo mucho en el Congreso de esa posibilidad. Y esos órdenes de gobierno, pero principalmente los locales, los municipales y los pueblos y comunidades indígenas, que además tienen una gran tradición y una gran experiencia en acciones colectivas para producir alimentos. Entonces, la ley ya lo deja establecido. Falta considerarlo ya una modificación para explícitamente mencionarlos, pero ya constitucionalmente son una instancia más que tendrá que participar en las estrategias de materia alimentaria. Y bueno, ya nomás ya para concluir, como les decía, esos grandes poderes que controlan la alimentación del mundo está controlada por unas cuantas corporaciones, de la industria farmacéutica, que además es la que controla las semillas y en un número muy reducido de especies. Las grandes cadenas comerciales, tanto para la distribución directa como la comercialización de los granos. O sea, son 4 empresas transnacionales que manejan todo el comercio a nivel mundial de los granos. Y cadenas comerciales, pues tampoco son muchas, ¿no? Bueno, la más grande que todos conocen, Walmart, pues ahí está, ¿no? Entonces, ese gran poder es el que se opone a una aplicación de la ley. Y si las autoridades al día de hoy siguen ignorándola, pues ustedes explicarán a quién están sirviendo. Entonces, ¿qué queda? La ley contempla, nada más ya para terminar el último punto, que la participación social, le da mucho énfasis a la participación social, habla de los comités de alimentación, porque el derecho no es que nos den, a veces se piensa que el derecho a alimentación es que me den de comer o que me den alimentos, ¿no? Son muchos más elementos que tienen que ver con la producción, pero la ley sí dice la participación social es un elemento fundamental. O sea, hay acciones que tendrán que hacer los órganos del Estado para garantizar la alimentación, pero le da todo un espacio para que la sociedad civil participe a nivel de los comités de alimentación, que es una figura muy sencilla, pero que ya queda en la ley, que se puede integrar de manera muy fácil para demandar, se atiende nuestra demanda, ¿no? Le da mucha énfasis a la alimentación escolar y felicito al UNAM, bueno, a los alumnos, no sé que si todos están involucrados, pero he visto que ya demandan comedores comunitarios, comedores universitarios. Y eso es un gran avance, porque la universidad más grande, donde se han hecho muchos foros en materia de soberanía y autosuficiencia alimentaria, una vez hizo aquí un foro, aquí en el 6 también, y se hizo una investigación muy amplia y encontraron que no había una sola política en materia de la alimentación de su comunidad, más allá de una cuestión sindical de una tienda, pero en materia de espacios donde comer y compartir, no las tenía definida. Entonces, pues ahí vamos avanzando. Una acción de un colectivo, de una comunidad, por atender sus problemas alimentarios. Y así lo hay en muchas maneras, a nivel de familias, de colonias, de ejidos, todos, para que busquemos cómo resolver y atender nuestra alimentación. Y el Estado tiene la obligación de que nosotros, no es que nos alimenten, que se creen las condiciones para que podamos alimentarnos a nosotros de manera responsable y de manera adecuada. Bien, pues te dejo, Dulce. ¿No que iba a ser un diálogo, Jesús? Bueno, pues, Bueno, después ya no tengo nada que decir. No. Bueno, esta ley tan acariciada por tantos años, por académicos, por políticos, por gente de la sociedad civil, campesinos, consumidores, finalmente, ¿no? La tenemos, se publica en abril del año pasado y al día de hoy, gente, no tenemos un reglamento. Ley muerta, ¿no? Ley que no tiene reglamento, ley que no se puede aplicar, tiene cosas maravillosas, como ya nos describió aquí Jesús, ¿no? Contempla a una cantidad de actores a propósito de la pregunta de Ayari y sin embargo sigue siendo aplicar esta ley en el territorio y sigue siendo de una complejidad enorme. ¿Por qué?
porque implica muchos derechos, ¿no? Dijo Jesús, derecho a la salud, derecho a la vida, derecho al agua, derecho a la vivienda adecuada, ¿no? Derecho a la educación, otros derechos que no imaginaríamos que tienen que ver con la alimentación, derecho al trabajo y a la seguridad social, ¿no? ¿Qué pasa con todo el campesinado de este país? Toda la gente que transforma a nivel local, que sabemos que los campesinos tienen la triple jornada, ¿no? Producen, transforman y venden, ¿no? Una cosa que no está en la ley, hablando de los entresijos, que me gustó esa palabra del tema de es que esta ley no discute realmente, no plantea el tema de los, de lo chatarra, ¿no? No hay un diálogo realmente en esta ley que incluya de alguna manera la diversidad de escalas, ¿no?, que se requieren para alimentar hoy al mundo. Entonces, es una ley muy centrada, a pesar de que es una ley general, es una ley muy centrada en la forma de producción campesina, como si fuera la única el único sistema productivo aquí, ¿no? Y es una de las grandes discusiones que tenemos que dar a nivel del reglamento, pero adivinen qué, no nos dejan participar en el reglamento, ¿no? Quienes están haciendo ahorita el reglamento es gente aliada, aliada de movimientos, de muchos momentos en la historia, pero está muy cerrado, ¿no? Todo el proceso de la redacción, ¿no? De cómo se van a vincular temas tan relevantes, ¿no? En términos de estos antecedentes que teníamos y por los cuales nos surgía tener una ley de alimentación, ¿no? Aún hay hambre en este país, gente, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal? Se habla mucho de la obesidad y el hambre. Pensamos que solamente existe ahí en la Sierra de Guerrero, ¿no? No, el hambre está aquí en la propia UNAM. Tenemos estudiantes que no tienen para comer, ¿no? Y que se las ven negras y que comen pura porquería, porque es para lo que les alcanza. Entonces, con base en este tipo de cosas, deberían de incluir a la sociedad civil organizada, que somos quienes hemos empujado esta ley, por lo menos desde el 2011. Para mí, no voy a balconear a Jesús con la edad, pero él tiene mucho más conocimiento sobre estos procesos, pero sabemos que es una ley que no se concibió ayer, ¿no? Que tenemos generaciones y generaciones de académicos trabajando porque esto finalmente se concretara el documento, pero este documento es insuficiente, ¿no? Se requiere, por ejemplo, discutir más con la industria. Yo sé que es dificilísimo, lo hemos intentado por años en las cámaras, ¿no? Y sabemos que defienden sus propios intereses y todo, pero, ok, hemos encontrado que el diálogo puede ser una buena salida, pero qué difícil establecer el diálogo cuando las partes tienen tan profundamente arraigados, ¿no?, sus intereses, ¿no? Y cuesta tanto trabajo. Entonces, ese trabajo de sensibilización, y nos tocó ahora con el cambio del artículo 4 y 27 constitucional, que también tienen que ver con procesos alimentarios. En este caso se agregó el tema de maíces, justamente por biodiversidad, ¿no? Porque México es centro de maíces. Entonces, ¿cómo conviven los artículos constitucionales con una ley general como esta? ¿Quién lo entiende? Levante la mano. O sea, ¿no? Tema muy difícil. Es lo que nos pasó en las votaciones del domingo. ¿Quién entendía? ¿Sí? O sea, hay un problema de entendimiento, hay un problema de transmisión de información para que la gente en general, no solo quienes tenemos el privilegio de estar en una universidad discutiendo estas cosas, ¿no?, sino que llegue a la población en general, ¿no? Fíjense, hablamos tanto de chatarrización, pero tantísimo en todos lados, todos los foros. No hay una pregunta en el censo oficial, en el INEGI, ¿no?, donde se pregunte, por ejemplo, que usted come comida chatarra. Lo damos por hecho, ¿no?, que todo el mundo lo consume. Según yo, no existe una pregunta de ese tipo. ¿No sería interesante integrarla, no? Cuando se integra el criterio de autoadscripción indígena en el censo del INEGI,
tú no me dejarás mentir, teníamos 12 millones de indígenas en este país por criterios de lengua. Cuando se abre la pregunta y se les dice a qué comunidad usted se adscribe como indígena, sube a 22 millones el porcentaje, imagínense. Entonces, hay datos, ¿no?, que es interesante de analizar en este sentido que decía Jesús, ¿no? Hoy los pueblos indígenas son un cuarto actor Cuarto poder. un cuarto poder, ¿no? ¿Y cómo le vamos a hacer ahí? ¿No? Asumimos además que los indígenas deben de producir productos naturales, tradicionales, ¿no? Este discurso de la tradición, ¿no? O sea, todo el tiempo se está contraponiendo lo moderno con lo tradicional. O sea, es una discusión también bastante añeja. No valdría la pena detenerse también ahí a foros, a discusiones, ¿no? Hay mucho de qué discutir al respecto. Sabemos, por ejemplo, que Brasil tiene una ley de alimentación, Ecuador tiene una ley de alimentación, Bolivia tiene una ley de alimentación, Venezuela tiene una ley de alimentación, Perú tiene una ley de alimentación y 2, 3 países más por ahí que desconozco las leyes, sinceramente, pero en América Latina nos hace mucha falta discutir sobre los procesos, ¿no?, que tenemos de iguales, porque tenemos necesidades muy parecidas, porque somos una región, ¿no?, colonizada, en fin, que nos ha hecho como muy iguales, pero no estamos discutiendo eso tampoco con los otros países a la hora de hacer los reglamentos. ¿Cómo le fue a Brasil? A la hora de hacer su reglamento, ¿funcionó, no funcionó? ¿La ley sirve, no sirve? Está llena de cosas maravillosas y de buenas intenciones, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos para aplicarlo en los territorios de los que tanto se habla hoy, ¿no? ¿Cómo le hacemos para trabajarlo desde lo local? Hay una cosa que a mí me interesa mucho de la ley y es que invita, ¿no?, a organizaciones no gubernamentales, organizaciones civiles, sectores privados a promover, reforzar, aplicar de manera efectiva el derecho a la alimentación adecuada. Y en ese sentido, por ejemplo, yo defiendo mucho esta ley porque es una nueva oportunidad para la organización civil de ONGs en torno a la alimentación. Vemos que la alimentación es un todo, no podemos separar la alimentación del agua, de la casa, del trabajo, ¿sí? Por eso la complejidad, pero no estamos discutiendo sobre la complejidad, ¿no? Estamos discutiendo sobre temas súper específicos. En este sentido, por ejemplo, varios de los que estamos aquí pertenecemos a movimientos civiles, hemos empujado, ¿no?, iniciativas para garantizar este derecho a la alimentación. Y hay casos exitosos. No somos, bueno, considero mi caso exitoso. Somos apenas, ¿no?, un puñadito de personas que están en esto, pero fíjense, existen mercados y tianguis, grupos y cooperativas, tiendas físicas, redes de intercambio, entregas a domicilio y así, ¿no? Toda la gente que vende comida en la calle, en los mercados que se organizan de distintas maneras. Todas estas personas que estamos organizadas alrededor de esto, ya somos como una especie de ejército, ¿no?, para integrar estos comités alimentarios de los que hablaba Jesús, ¿no?, que la ley promueve. El problema, una vez más, con este tipo de leyes, es que no son del todo jurídicamente vinculantes y tampoco hay presupuesto, ¿no? Háganle como puedan. Y dices, y en ese sentido, pues, ¿cuál es la diferencia? Si siempre le hemos hecho como hemos podido, ¿sí? O sea, ¿cómo hacer? La gran exigencia ahorita de la Alianza por la Salud Alimentaria, la campaña Sin Maíz No Hay País y muchos colectivos que colaboran, ¿no?, para empujar este tipo de leyes y otros tipos de leyes, pues estamos en las mismas, ¿no? O sea, que queremos seguir haciendo estos esfuerzos con las comunidades campesinas para la producción, la comercialización y el consumo. Pero ojo, la ley tampoco incluye transformación. Y es el gran issue para las industrias, ¿no? Entonces el tema se deja fuera y ¿quién entonces va a transformar? ¿La industria? A mí me parece que ese es un cuello de botella así horrible de la, perdón Jesús,
entiendo que no fue incluido por intereses, ¿no? De las industrias. Hubo cosas que ceder, así lo entendí yo. Pero el rollo de la transformación, por lo menos en las redes en las que colaboramos varios aquí, consumimos y de distintas maneras, ay, se me fue la idea. ¿No está qué? No está incluida la transformación. No está incluida la transformación y por lo menos, no sé, el 80% de nuestros productores transforman. Llevan la triple carga, ¿no? Ah, pero tenemos problemas de sanidad, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas a hacer con la carne? ¿Cómo le vas a hacer con el queso? Para que la gente se sienta segura de consumirlos. Vas a confiar ciegamente, ¿no? Ahí hay problemas que deberían de estar en el reglamento, ¿no? Contemplar por lo menos esas discusiones. No hay foros, o sea, a pesar de toda la foritis que tenemos en este país, no hay foros para la creación del reglamento y eso nos tiene preocupados. Sabemos que ya está en la Secretaría de Salud ahorita, ¿no? Que hubo ahí un consejo o algo así, pero no sabemos en qué consiste realmente y tenemos aliados ahí. O sea, ahí hay un problema de tensión, ¿no? Y bueno, nosotros como estas pequeñas iniciativas, ¿no? Estamos tratando de incidir en algo para transformar este sistema y que se vuelva un sistema mucho más sostenible, ¿no? Con un bajo impacto ambiental, con la introducción de criterios culturales, pero sobre todo asequibles, ¿no? La gran mayoría de las personas en este país compra alimentos, pues compra los alimentos que les alcanza, no los que realmente necesitan. No realmente estamos conscientes de, ¿no? de nuestras dietas y de nuestros cuerpos y de la enfermedad. Se habla mucho de esto en la academia, pero fuera, un ejemplo horrible y terrible, ¿no? Los productores, algunos con los que trabajamos nosotros, ni siquiera consumen lo que producen, ¿no? Tú llegas a sus casas y te ofrecen Coca-Colas y papitas y churritos y uno dice muchas gracias, pero ¿y dónde están las calabazas y las lechugas y los jitomates que usted produce? Ah, no, es que esos son para la venta, ¿sí? Entonces, por eso al principio me refería a los problemas de escala, ¿no? Que no, no estamos tampoco abarcando, que la ley sí lo discute, pero veremos si el reglamento realmente lo hace, ¿no? Entonces, por eso creo que estos foros son como súper relevantes. Y bueno, lo que en el fondo queremos es que se transforme este sistema alimentario a no solo uno, ¿no? Sino que haya sistemas alimentarios como los hubo durante toda la vida. Los de México, siempre dicen eso de México, no se come lo mismo en el norte que en el centro, que en el sur. Y si tejemos más fino, ¿no? Nos vamos a encontrar una cantidad de sistemas productivos, de sistemas de transformación y no solo de consumo o de venta, ¿no? O sea, la complejidad es enorme. Entonces, ¿cómo vamos a poder, ¿no? Construir? No sé, yo pienso en procesos de alfabetización, ¿no? Donde los estudiantes nos íbamos a las comunidades y entonces el ABC será una cosa así parecida a implementar, ¿no? Una ley como esta, no lo sé, no hemos tenido nunca una. Hemos tenido millones de leyes porque México está llena de leyes sobre alimentación, pero y se ha escrito así o sea, somos un ejemplo increíble de política pública que no se aplica. Sí, entonces por ahí las discusiones. En ese sentido, yo me gustaría tener más tiempo, creo que va a ser como la frase más dicha a lo largo de este coloquio, pero para dar un espacio a las preguntas, me gustaría pedirles que cerraran muy, muy brevemente con 2 o 3 aspectos que consideran indispensables para la implementación, esperando tener un reglamento, dicen por ahí que está por salir, que ya menos que en unos meses, depende de los foros a los que uno vaya, pero ¿cuáles serían aquellos ¿no? Elementos que consideran fundamentales para implementar, ¿no? este derecho y esta ley general? De la manera más breve que puedan para poder abrir una ronda o 2 de preguntas.
Sí, muy breve. El reglamento sí es necesario para la actuación de las dependencias, pero no es impedimento para la aplicación de la ley. Y pueden ser demandadas las instituciones ahí señaladas con sus responsabilidades por omisión. De hecho, todo funcionario cuando asume su protesta de ley dice, prometo hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ellas emanen, no dice su reglamento. Y entonces si ellos dicen, no me he reglamentado, eso no te exime, porque el problema de reglamentarte es tuyo, no del ciudadano y no de lo que está establecido. Entonces, ¿qué se necesita? Pues demandarlos. Y uno de los elementos esenciales de la ley es que establece que se genere un sistema nacional, lo que llaman el SINSAMAC, para la coordinación de las dependencias y con la participación de la academia y la sociedad civil en este sistema, que ya se había hecho algo en la administración pasada, pero nunca lo reglamentaron y nunca lo legalizaron. Entonces la ley ya se los legalizó, pero ahora no lo quieren hacer. Las dependencias involucradas no lo han convocado ni de manera informal. Claro, ellos dicen que no tengo reglamento, pero si la anterior sin reglamento y sin ley lo hizo, ¿por qué tú no lo haces ahora teniendo ley y obligación? Entonces se tiene que demandar. ¿Y quién lo va a demandar? ¿Qué es lo que necesitamos para hacer esto? Que nosotros nos involucremos a atender nuestra alimentación, que tenemos una figura organizativa sencilla, que queda un comité. Si son de los registros de ley, señala dónde, pero van a decir que van a ir a la dependencia y decir, no sé ni qué sea eso, ¿no? Porque creo que ni la ley la han leído. Los funcionarios que estuvieron en la administración pasada, que apoyaron la ley, ya lo sacaron. Pero que ya no se metieran. O sea, hay la intención de hay tres autoridades fundamentales: la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Educación. Y las tres han sido totalmente omisas. ¿Por qué? Porque no les interesa a las grandes transnacionales y los quienes controlan el sistema alimentario que haya los cambios profundos que sí prevé la ley y que ya están establecidos. Entonces, pues demandémoslos. Eso es lo que nos queda. De aquí vamos a demandar. Bueno, yo diría, para mí, un punto así fundamental es que no todo es ley, ¿no? Lo que mueve realmente la alimentación es el consumo, ¿sí? Y en el nivel del consumo estamos en pañales, ¿no? O sea, en general la población no sé, muy difícil aplicar como criterios de selección, no sé cómo decirle, pero cómo hacer que la gente se preocupe de su propio consumo y del consumo familiar, ¿no? A tal grado de que puedan tomar decisiones de comer muchas menos cantidades, ¿no? Porque hoy ese es un problema, ¿no? Se comen cantidades enormes contra cantidades menores y más nutricionales. Bueno, nosotros, porque dígame alguien aquí que no es consumidor, ¿no? O sea, sí hay una chamba individual, pero también colectiva, ¿eh? O sea, tenemos casos maravillosos en comunidades organizadas, no necesariamente indígenas, ¿no? Que cada vez eligen más este tipo de procesos, ¿no? De crear redes, de crear organizaciones, de hacer compras conjuntas, que no resuelven el problema, pero que sin duda son la base para iniciar algo, ¿no? Yo estoy muy contenta de pertenecer al colectivo Zacahuitzco porque he aprendido mucho de ello, también sobre mi consumo, sobre el consumo de los productores y muchos actores que tienen que ver con este proceso, ¿no? Entonces, el primero es el consumo. El segundo justamente tiene que ver con el cambio del uso de agroquímicos en los alimentos, ¿no? Que hoy, pues la gente le resulta muy difícil hacer el cambio, ¿no? De una producción convencional, por decirlo de alguna manera, a una producción más agroecológica. Es una cantidad de trabajo la que tienen que hacer los pequeños productores, ¿no? La gente que recolecta, en fin, el trabajo no se menciona, pero está en la base, ¿no? De una ley como esta, ¿no? O sea, todos los actores debemos de trabajar con relación a esto. Y la tercera, yo diría, tal vez más alejada de
de la ley es el compromiso justamente de la sociedad con sus propios sistemas, ¿no? Alimentarios, sus propios consumos, a nivel colectivo y a nivel individual. Yo creo que sí es a nivel individual el consumo, pero me parece que lo colectivo es lo que impera, ¿no? Entonces, pensar más en colectivo a la hora de alimentarnos creo que podría ser una buena estrategia para poder empezar a aplicar pues todas las buenas intenciones de las que está llena esta ley, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás de la consolidación de esta ley. Ahí lo dejaría. Muchas gracias, Dulce. Pues tenemos literal 6 minutitos para preguntas, entonces 2 o 3 preguntas, diría, recogemos 2 o 3, 4 preguntas máximo y les damos a Jesús y a Dulce una última ronda para las respuestas para poder después ir a una breve pausa. Esta es Miriam, Blanca. Muy bien. Blanca, el señor de allá atrás y la señora de... Y así ya tenemos nuestra ronda. Sí. Bueno, muchas gracias porque como llevan tanto tiempo ahí en la trinchera, yo solamente digo, hay muchas cosas que ustedes dijeron que pienso, pues, ¿no? Y me parece, por ejemplo, el tema de la transformación me parece fundamental, o lo que dijo Dulce de que, bueno, hacer una ley pensando que todo el mundo es campesino, cuando el grueso de la producción es una producción agroindustrial, pues no sé en qué están pensando. O sea, y a mí la verdad es que yo por mí sería anarquista, pero el capitalismo está aquí, la globalización está aquí, y habrá que ver cómo lidiar con eso. Con eso, exacto, o sea, digo, porque yo por mí, pues digo, vacunen, pero, hombre, hay que tener un principio de realidad, porque es que si no, se queda una ley que efectivamente va a quedar, ¿no? Como una cosa ahí de, no, ya cumplimos, y con todo cariño, o no, el Gisamac también. Sin Samac. Bueno, ahora sin Samac. Sin Samac, pero originalmente, pues sí, muy bonito. No funcionó. Están más preocupados en empezar y medir niños y las estigmatizaciones que conlleven de eso, que en estar haciendo grupos de trabajo para vincular una cosa que históricamente, no históricamente, ojo, pero desde el Salinato para acá está separado. Antes no, porque hay que decir que el sistema alimentario mexicano y después la Comisión Nacional de Alimentación sí había vinculado el sistema alimentario con consumo con salud. El SAM, ¿no? Exactamente, el SAM y después la CONAL. Pero a partir del Salinato no, está separado. Y este gobierno, que me perdone, porque igual el proyecto, por ejemplo, de las zonas de reserva ecológica en la Ciudad de México, la alimentación la tenían como servicio ecológico, no como ecosistémico, no como necesidad de la población, ni como un problema de salud, nada por el estilo. Que de verdad que volteamos la ley y el programa de gobierno, etcétera, del derecho y al revés, porque yo decía, no puede ser posible. Pues sí era posible, ¿no? Entonces, pues bueno, eso me parece que es una cosa en la que hay que seguir. Ahora, yo tengo un problema y o sea, no lo tengo resuelto, lo dejo aquí a discusión. Yo estoy de acuerdo en que la gente tiene que ser responsable y tiene que buscar su manera de ver cómo participa en todo esto, pero es un poco la misma sensación que tengo con la reforma judicial. Ahora resulta que todos los ciudadanos tenemos que hacer un tipo de análisis súper complejo, ¿no? Para poder escoger, porque en realidad lo que yo creo que está pasando es que el Poder Legislativo no está haciendo lo que debería hacer. Yo tengo un representante que debería cuidar mi alimentación y el cumplimiento de la ley, que debería cuidar que los representantes judiciales hicieran su trabajo, que debería cuidar que las leyes que se emanan de la Constitución fueran para el bienestar de la población y no que yo me tenga que poner a estudiar currículums o me tenga que poner a estudiar nutrición, geografía, etcétera, etcétera, para ver cómo demando al Estado para que cumpla su obligación. Entonces sí creo, o sea, mi sensación es que hay una especie como de gran transferencia a que al son de que los ciudadanos tenemos que ejercer nuestra ciudadanía, hay una gran transferencia de obligaciones que deberían estar en el Poder Judicial y se están transmitiendo a la ciudadanía. Honradamente no lo tengo resuelto, lo dejo como un tema. Nos tocaron donde más nos duele. Había pedido la palabra. Bueno, muy concreto. La verdad, felicidades por el evento y las ponencias me han encantado. Pero yo nada más quiero insistir un poco en lo que ya comentaron en la oportunidad anterior. Le veo, ingeniero Jesús, bastante optimismo. Creo que la experiencia que ha tenido en el Congreso, en la lucha diaria,
hace ver por dónde vamos dando pasos realistas, más que ilusorios. O sea, yo entiendo eso, pero también en sus palabras detecté algo, y es el hecho de hasta dónde estos cambios que se van a dar en el Poder Judicial pueden desatorar algunas cosas. Ya habló usted de este presidente con rasgos indígenas, y ese poder que usted le está viendo a los indígenas puede ser algo que aliente. Pero yo quiero que usted tal vez nos pueda decir por dónde de manera inmediata y así sin andar con tanto optimismo en el sentido de a largo plazo, por dónde se vieran ya cambios en la parte alimenticia, si hay amparos de las grandes empresas que estén deteniendo por allí algo y que se vaya a reflejar de manera más inmediata, o por dónde poder ir, darnos cuenta, por dónde podría haber algo de este nuevo Poder Judicial en que se reflejara en esta lucha que se está haciendo. Gracias. Muchas gracias. Le pueden pasar el micrófono a la doctora Blanca y después a la señora. No, conozco su nombre. Emma. Les pido, por favor, tenemos que ser breves en la pregunta por aquello de que tengamos una pausa. Si no, no vamos a tener pausa, como ustedes digan. Bueno, mi pregunta es, ¿qué aspectos de la ley afectan a las empresas agroalimentarias transnacionales? Bien. Gracias. Es que se está grabando. Bien. Bueno, quisiera en primera instancia felicitar el trabajo que están desarrollando y yo quiero enfocarme a lo siguiente. Veo que hacen un señalamiento respecto a los cambios, transformaciones de algo tan trascendente para la sociedad que es la alimentación. Y los cambios, yo creo, tienen de alguna manera trascendencia cuando son a lo mejor una partida de tipo social, colectivo. Sin embargo, no se descartan también los cambios que se dan de manera individual. En ese sentido, los comentarios, que hacía Jesús, yo quiero comentar lo siguiente. Probablemente los números sean fríos, sin embargo, no dejan de conmover. Y quiero comentar algo en particular mío, porque soy productora de nopal. En una ocasión, nos estaban haciendo referencia a la aplicación de agroquímicos a los productores. Y en esa ocasión dijo el ponente, oigan, en México se llevan a cabo aplicación de agroquímicos a muchos productos alimenticios que se cultivan. Vayamos al nopal. ¿En qué lugar ustedes creen que estaría con respecto a esta aplicación de productos? Y pues no faltó alguien que emitió su comentario diciendo que probablemente estaba en los primeros lugares, otros en los últimos y así sucesivamente. Y él nos presentó datos estadísticos que de alguna manera a mí sí me conmovieron y hoy en día los tengo bien presentes. Decía, bueno, en Milpalta se produce nopal y los agroquímicos, estoy hablando del 2016. Las estadísticas que él nos reportaba eran probablemente del 2006 o a principios de 2000. Decían las estadísticas en aplicación de agroquímicos, estaban en el punto medio. Pero a mí me llamó mucho la atención. ¿Y cuáles son esas hortalizas que tienen mayor aplicación de agroquímicos? Y resulta que estaban en los que consumimos más. Tomate, jitomate, chiles. Bueno,
En razón a este ejemplo, yo comento lo siguiente, por lo que planteaba Jesús. Lo que cualitativamente observamos causa-efecto en la salud de nosotros los seres humanos es enfermedades que están presentes, pero no hay estadísticas de lo que nosotros estamos consumiendo. Y yo pensaría que los números en ocasiones también llegan a cimbrarnos, nos hacen pensar en situaciones frías, ¿no? Entonces, yo sí me gustaría, ¿no? No solamente hacer referencia al gran consumismo, al consumo de productos procesados y altamente procesados, sino que también cuáles son esa serie de repercusiones, causa-efecto, para poder tener un poquito más de lógica sobre las repercusiones en materia alimentaria de lo que hoy estamos viviendo. Muchas gracias. Pues les dejo a ustedes la palabra, reiterando la solicitud de brevedad y concretud. Contesta la de Blanca, que es muy interesante. Bueno, pero antes también lo que decía el señor, porque decía, me ve con cierto optimismo, bueno, porque la esperanza es lo que muere al último. Sí. Y como dijo la doctora Castillo, de la dimensión espiritual, ¿no? El espíritu que va a prevalecer es que pues, nosotros luchamos por nuestro bienestar, que es una demanda, o sea, porque hay muchas cosas que nos impiden tener un auténtico bienestar por cuestiones de alimentación, salud medioambiental, además en esta ciudad, ¿no? Entonces hay esperanza en lo que algunas autoridades lean la ley y desean aplicarla. No es un problema de reglamento nomás, simplemente porque están en otro lado su mente. Y hay disposiciones en la ley en materia de transformación también, claro que las hay. Nomás la tienes que ir viendo poco a poco. Sí, porque la ley tuvo muchos trucos para poderla construir. Y porque nosotros dijimos, la van a rasurar, pero por más que la rasuraron, quedó con un contenido altísimo y que es benéfico, ¿no? Uno es, por ejemplo, que si hay una discusión en qué afecta las intereses. Por ejemplo, hay una discusión en la ley de que se etiquete si un producto en el etiquetado se señale si tiene el uso en algunas etapas el uso de transgénicos, de organismos genéticamente modificados. Eso, en la aplicación de ese artículo, es de gran impacto, que en la etiqueta vengan, además de los 8 sellos, los sellos de advertencia en materia de su contenido calórico, grasas y sales, que también diga y contiene organismos genéticamente modificados. Va a ser de gran impacto, porque la gente ya está demostrado que no quiere transgénicos en México. Se han hecho algunos estudios, no en la encuesta nacional, pero ha habido estudios del sector privado que demuestran que la gente sí no quiere consumir transgénicos. Entonces, ese es un elemento esencial y fue una discusión muy fuerte, ¿no? No quedó en la mejor forma porque al final se tuvo que negociar mucho, pero dejamos con cierta ambigüedad, pero que nos beneficia a los que demandemos que haya ese etiquetado. Igual que se dé la información de todos los contenidos que tiene, porque la información nutricional hasta el día de hoy es nomás parcial de los principales ingredientes, pero la clave está en muchos aditivos. No puedo decirles uno solo nada más. En el caso de las harinas de maíz, que ya casi la mitad de las tortillas en el país se consumen a partir de harinas, y sí nos dice que su contenido es maíz nixtamalizado. Para empezar, ni es nixtamalizado porque su proceso no lo nixtamaliza adecuadamente. Ya es una primera mentira. Y la segunda, que usan muchos conservadores que no señalan que los tienen. Pero yo lo descubrí. Bueno, me metí a sus fábricas y ahí ya empecé a sospechar. Pero lo pueden consultar cuando vayan a los centros económicos, donde detallan sus principales ingredientes. Obviamente va a decir que es maíz, que es cal, pero mencionan 2 conservadores para que aumente la vida en anaquel que tienen para evitar el desarrollo bacteriano y de hongos si se conserva el producto en anaquel. Y diría, bueno, pues está bien, porque dure más la harina ahí. Sí, nada más que esos conservadores me los voy a comer y cómo van a repercutir en mi flora intestinal que tenemos tan deteriorada también para procesar alimentos y defendernos. Entonces, hay disposiciones que están marcadas en la ley que sí tienen que ver con la producción, con la transformación,
Y así van, una las maneja en la distribución y otras en la producción. Entonces ahí va uno encontrando los elementos y hay mucho con qué pelear, ¿no? No es lo que quieran, porque además no todo es materia de esta ley. Está la ley de salud, es la que regula todos los aspectos de contenidos en los alimentos y lo que la intervención de COFEPRIS, pero la ley ya da, dice, yo te demando. Y sí va a ser mucho, la aplicación de esta ley va a depender mucho porque así está pensada, su justiciabilidad. No solo genera las obligaciones, pero en muchas partes lo señala como derecho. Entonces, tenemos mucho con qué pelear con esa ley. Y si tenemos un mejor poder judicial, digo que todavía está por verse, pues, pero por lo menos ya no van a estar los que estaban, que siempre actuaban distinto, entonces, pues algo va a salir, ¿no? Yo respecto al comentario de Miriam, yo sí creo como en la gobernanza conjunta, ¿no? O sea, yo creo que un pueblo que no se involucra, ¿no? Lo suficientemente en los temas que le atañen, está perdido. Y es lo que nos ha pasado mucho, ¿no? Hemos dejado como a la democracia, ¿no? A la democracia, ¿no? A solo la votación, ¿no? Las decisiones importantes de nuestras vidas, o sea, no se generaron, digo, los acordeones famosos, por ejemplo, de ahora, ¿no? Se crearon desde organización civil. Ya fueron los partidos, bueno, el partido en el poder que al final hizo el suyo propio y dijeron que en esta ocasión sí era legal, ¿no? Que las otras no, pero en esta sí, veremos las siguientes, ¿no? ¿Qué modifica esto? Pero si realmente, ¿no? O sea, la gente se involucra en las tomas de decisiones. Hoy tenemos comités, ¿no? Que pueden definir qué del presupuesto te vas a gastar en qué cosas. Y participa súper poca gente. Los comités alimentarios podrían funcionar para eso, ¿no? Gente que ya está organizada, ¿no? Para la adquisición de alimentos, para la producción de alimentos, para la venta de sus alimentos. Hay un potencial ahí, ¿no? Conocen la experiencia, el tema, ¿no? Llevan años en esto, tienen familias, o sea, ¿quién más podrías invitar, ¿no? A hacer este tipo de escalamiento, por ejemplo, de esta tesis que a la propia sociedad? Entiendo tu punto, pero sin embargo, la cosa no funciona como debería, ¿no? Estos representantes realmente no sabemos qué están representando. Al final del día, no si son de izquierda o derecha, de dónde son. A mí me interesa mucho, por ejemplo, el caso de Brasil, que tienen unas redes alimentarias de 50,000 personas, o sea, creo que hay una de 1,000,000 de personas, ¿no? Y son gentes de bajísimos recursos, ¿no? Influyendo en política pública, tomando decisiones día con día en torno a su producción, transformación, distribución de alimentos, que ha funcionado. Obvio, no han resuelto el problema de hambre que hay en Brasil, ¿no? Pero creo que es un esfuerzo, por ejemplo, que deberíamos de analizar los pros, los contras, en la medida en la que esta ley en México pueda aplicarse, también aprender de otras experiencias, así como aprendemos de campesino a campesino, ¿no? Aprender de países y países, ¿no? Con respecto a las leyes que vamos conformando. Y bueno, las leyes sabemos que también se pueden modificar, no son documentos así, ¿no? Dependen de esto que dice Jesús, ¿no? De que la gente promueva cambios legislativos que puedan beneficiar a todos. Ahora, con relación a la pregunta de la señora, de la productora de nopal, no entendí muy bien si la pregunta era con respecto al uso de agroquímicos y cómo nos afecta a nosotros, o que no hay datos sobre cómo nos afecta negativamente el uso de agroquímicos. No precisamente agroquímicos, sino que toda una serie de prácticas que tienen que ver con estándares que contribuyen a la producción saludable de los alimentos. Ok. Lo que ustedes manejaron, sobre todo Jesús, decía, bueno, el hecho de consumir ciertos alimentos, sobre todo los procesados, ultraprocesados, han traído como consecuencia enfermedades pues, que son muy observables, ¿no? La obesidad,
problemas cardiovasculares y Sí, demás, ¿no? Pero son solamente datos cualitativos, ¿no? Porque son observados. no, sí hay cuantitativos en la encuesta nacional de salud, en salud, ¿cómo se llama? Sí, la en salud. Ajá. Pero es como un campo por fortalecer, digamos, ¿no? Generar Así es. mucho más información y transparencia sobre cómo inciden, ¿no? Los distintos productos utilizados en la producción y en la transformación en nuestra salud, ¿no? Sabemos algunas cosas, pero se requieren más datos, ¿no? Respecto a esto. Y una última, para Blanca. ¿Qué aspectos afectan a la gran industria? Yo creo que justamente lo que critiqué hace rato, ¿no? Que es una ley está demasiado centrada en la producción tradicional, campesina, ¿no? Y entonces obliga de alguna manera, ¿no? A la industria, a la gran industria, a que produzca saludable, bla, bla, bla. No sé si lo vamos a lograr, ¿no? Pero es un mensaje directo, ¿no? De decir, queremos un sistema alimentario, ¿no? Que no tenga transgénicos, que se base en biodiversidad, sustentabilidad, culturalmente pertinente. Ese es el mensaje a la gran industria. Y que transparente todo en las etiquetas con lenguajes entendibles, ¿no? Que si trae transgénicos, que lo ponga. Ha sido el gran debate de la campaña Sin Maíz No Hay País. Se ha exigido desde el día 1 que pongan que tiene transgénicos y la respuesta es, no vamos a poner transgénicos porque entonces la gente no nos va a comprar. Ah, bueno. Así es la discusión a nivel industrial. Muchas gracias. Les pido un aplauso para Dulce.